Nos encontramos en este día, en la primera lectura, con un extraordinario apóstol, con una extraordinaria experiencia y con un extraordinario testimonio. Y ese testimonio pues nos lo regala San Pablo, el apóstol de los gentiles, el hombre que desde que se convirtió al Señor tuvo una fe profunda en el Señor y no se la quedó para sí mismo, sino que la compartió con todas las comunidades que él visitó y que él fundó. Pero esa conversión de San Pablo giraba en torno a algo, giraba en torno a alguien, y ese alguien era el resucitado. Por eso si encontramos una frase que resuma toda la lectura de este día, en la experiencia de Pablo es que él asegura que Jesús está vivo. Asegura que está vivo un hombre llamado Jesús que había muerto. Pablo, que profesa su fe en el resucitado y que lo anuncia también a todas las comunidades que él, digamos, evangelizó. Ya en la experiencia del salmista, pues en este tiempo pascual, se nos invita a que hay que saber alabar a Dios como el salmista, de manera exultante y gozosa con el Señor. Es que tenemos que estar gozosos, porque Cristo ha resucitado, y seguimos celebrando al resucitado, y de hecho toda nuestra vida es para celebrar al resucitado, porque Él es quien está encima de todas las naciones y de la humanidad. Por eso nosotros debemos de alabarle y glorificarle gozosamente en nuestro corazón. Y el Salmo pues es una aclamación de alegría pascual y de alabanza dada por nuestro Dios a nosotros sus hijos. Eso es el Salmo, es una invitación a bendecir al Señor, porque el Señor es el Rey del universo, el Rey de nuestra vida. Por eso nosotros debemos de decir como el salmista: bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de tus beneficios. En otras palabras, no te olvides nunca de regalarme tu gracia, para así poder hacer tu voluntad. Son preciosas verdaderamente estas palabras del salmista, preciosas, pero cobran más sentido si nosotros las convertimos y las hacemos nuestras. Decir cada día: bendice alma mía del Señor. De esa manera estoy reconociendo que el Señor es el Rey del universo, que el que ha resucitado es el Rey de mi vida, en quien yo pongo mi confianza y mi fe. En el Evangelio de hoy, pues como hemos escuchado, se centra, personaje principal del Evangelio siempre es Jesús. Pero hoy encontramos también otro gran personaje que con su testimonio y con su vida ha cambiado también el rumbo de la historia en la iglesia. Esa fe que profesó en el Señor. Y nos encontramos con la figura de Simón Pedro. El evangelista pues especifica en este día el rol del apóstol en la comunidad eclesial, el rol de Pedro en la iglesia. ¿Cuál es ese rol? Primero, Pedro es llamado al oficio de pastor. Por eso San Pedro es el primer papa de la iglesia, porque después de que Cristo ha resucitado, si se quiere decir, es al que Cristo le pregunta, le hace una interrogante, una profesión de fe, como cuando nosotros se nos proclama el credo de la siguiente manera: ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo, decimos nosotros con certeza. Pues hoy el Señor se le acerca a Pedro y le hace como una profesión de fe en él: Pedro, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro pues fue una respuesta grandiosa: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Recordemos que también Pedro es el primero en profesar en vida la fe en el Señor, y eso lo encontramos en Marcos y en todos los evangelios en sí. Cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro contesta: tú eres el Mesías. Allí está otra profesión de Pedro. Entonces, uno de los roles que el Señor le da a Pedro es que es pastor. Y segundo, al ser pastor, está llamado a dar testimonio con su martirio. Por eso al final del Evangelio nos encontramos de que el Señor empieza a decirle a Pedro de qué manera iba
a morir, iba a sufrir, iba a ser martirizado por causa del Evangelio. El Evangelio de Juan, pues el Evangelio del discípulo amado, recupera, por así decirlo, el papel de Pedro en clave del amor. Solo el que ama puede pastorear el rebaño reunido por el amor. Reunido por el amor. Solo la iglesia, la comunidad de Jesús, está unido por el amor, que como fuente, la fuente del amor siempre es Dios. Y por lo tanto, solo el que ama es el que está llamado y puede pastorear la iglesia del amor, porque la iglesia es instituida por el amor de Dios. Y solo el que responde al amor de Cristo es capaz de ser responsable de su rebaño. Miren, son características que todo pastor debe de tener. Primero, amar, y segundo, corresponder al amor que el Señor le ha dado. Solo de esa manera va a poder ser capaz de guiar el rebaño que se le ha encomendado. Por eso hoy Jesús, antes de confiarle a Pedro el encargo de pastor de la iglesia, le invita a una confesión de amor. ¿Cuál es el mayor acto de amor? Es la fe. Por lo tanto, podemos decir a una confesión también de fe. ¿Y qué invitación le hace el Señor Jesús a Pedro por medio de esta confesión de amor? Primero el Señor le interroga 3 veces, refiriéndose de este modo a la triple negación. Jesús en esta ocasión no reprocha nada, sino que confía en el Señor. Segundo, el Señor solo insiste en una cosa, insiste en el amor. Esta insistencia de Jesús, por tanto, puede ser interpretada como la condición para establecer una relación de comunión, de amistad, de filiación que Pedro tiene que tener con el Señor. El servicio entonces de Pedro brota de una relación profunda con Jesús, quien conoce su corazón. Jesús, buen pastor, descubrimos también aquí que no humilla, no abandona, ni hay remordimiento en él. Pedro le negó 3 veces y él se acerca luego de resucitar, se acerca a él y no le empieza a reprochar el por qué le negó. Es decir, no le empieza a sacar en cara su pecado, sino que lo que muestra es la misericordia. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Esa es la misericordia del Señor Jesús. Y esa es la misericordia del Señor Jesús que cada día también nos muestra a nosotros. El Señor Jesús, pues descubrimos, no humilla, no abandona, no hay resentimiento en Él. En el Señor Jesús habla la ternura del Padre, que consuela y relanza a la misión. Hace pasar de la desunión, de la vergüenza, al entramado de la confianza. No hace sentir mal a Pedro, sino que le hace sentir confianza en él. Vuelve a donar su valentía, vuelve a confiar responsabilidad y le entrega la misión de pastorear a su rebaño, a la iglesia. Después de esa profesión de fe, el 3, que es el número de la perfección, que significa que Pedro, desde ese momento en que profesa, Señor, tú sabes que te quiero, desde ese momento en que profesa su fe en el resucitado, pues el Señor le entrega la misión más grande de todas, pastorear el rebaño, pastorear a la iglesia, y por eso Pedro es el primer papa de la iglesia. Pedro entonces, que purificado en el fuego del perdón, pudo decir humildemente, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. La certeza de Pedro, en la cual va unida esta profesión de fe, él sabe que el Señor le conoce y que ante el Señor no puede esconder absolutamente nada. Es como cuando nosotros vamos al sacramento de la confesión, nosotros mencionemos todos nuestros pecados, no dejemos ninguno. Si nos da pena alguno, pues ese pecado no se ha perdonado, pues solo los pecados que nosotros profesamos es que en ese momento es que se perdonan, pero el que nosotros nos acordamos y nos da pena decirlo, ese pecado todavía no ha recibido el perdón del Señor. Pero recordemos algo, el Señor ya nos conoce, al Señor no lo podemos engañar. Y el Señor en el sacramento de la reconciliación nos espera con los brazos abiertos.
El Señor no nos va a humillar en ese momento por nuestro pecado, no nos va a abandonar, no va a guardar remordimiento, sino que va a restablecer, va a renovar su amor con nosotros. Estoy seguro entonces de que todos nosotros podemos decirlo también de corazón. Y cada vez que nos acerquemos al sacramento de la reconciliación debemos de decir: Señor, tú conoces todo, y empiece a presentarle todos los pecados, para así poder expresar: tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo, tú sabes que confío en ti. Porque si pedimos el perdón del Señor es porque confiamos plenamente en Él. Hermanos, en conclusión, la misión de la Iglesia y de cada uno de sus discípulos se realiza siempre en el seguimiento a Jesús. Por eso el Evangelio concluye después de esta profesión de amor: sígueme, sígueme. El fruto del amor automáticamente es el seguimiento del Señor. Y por eso la misión de la Iglesia, de nosotros como Iglesia, de nosotros como nuevos discípulos del Señor, debemos de estar siempre en constante seguimiento al Señor. Debemos perseverar en la misión. Esa misión inicia cuando nosotros respondemos de corazón a su pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? En ese momento comienza la misión. Nuestra respuesta a esa misión que el Señor nos da es: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Este hermoso texto del Evangelio nos recuerda que el amor de Jesús, tanto el que Él tiene por nosotros como el que nosotros profesamos por Él, pasa siempre por el cuidado de los demás. Pedro, apacienta mi rebaño, el cuidado de los demás. El amor se pone en práctica cuidando las demás almas, anunciando también a las demás almas de que tenemos a un Dios de vivo, a un Jesús que ha resucitado. El Espíritu Santo entonces, hermanos y hermanas, nos conceda la gracia de permanecer con amor en el seguimiento del Señor. Solo en el amor podemos seguir al Señor. Y recordemos lo que se nos mencionaba al principio. Recordemos que solo el pastor está llamado a amar. A aquel que no ama no es un verdadero pastor. Aquel pastor que se interesa por el pueblo, por la iglesia, ese pastor debe de tener un profundo amor hacia la iglesia. Que el Señor pues nos acompañe cada día, que nos haga crecer en el amor. Cuando nosotros decimos: Señor, aumenta nuestra fe, estamos pidiendo lo mismo: Señor, aumenta nuestro amor, porque solo teniendo fe es que tenemos amor, porque el mayor acto de amor es la fe, y el mayor acto de fe es el amor. Por lo tanto, la fe y el amor siempre van unidas. Amemos entonces cada día al Señor, y como el salmista, bendigámosle y proclamémosle como el Rey del universo, como el Rey de nuestra vida, sobre todo amándole a Él y amando también a nuestros hermanos, como nos lo enseña el primer Papa de la Iglesia, Pedro, que con certeza, que con conciencia total, que con voluntad total le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Así digámosle al Señor todos nuestros días: Señor, tú me conoces, tú sabes que te amo. En ese momento estoy profesando mi fe en el Señor, y desde ese momento comienza una nueva experiencia y una nueva misión eclesial. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.